Ahorita. Sí, Ok, como les decía, mi nombre es Byron Mirena. Vamos a comenzar con un proyecto que tenemos en el grupo de NIF de brindar capacitaciones a los miembros del grupo acerca de este tema de NIF para pymes. Hemos estructurado un plan de trabajo, una serie de contenidos en base a la normativa, pero con el objetivo de comenzar desde la parte básica de los conceptos, los principios, los requerimientos generales, y a partir de eso ir abordando temas más complejos, todo mediante aplicaciones prácticas, casos de la vida real, y lo más importante, que a ustedes les queden las herramientas, ya sea a través de los archivos, las hojas de trabajo. La idea es que este curso va a ser 100% práctico. Vamos a estar realizando casos a través de hojas de trabajo de Excel, y vamos a estar siempre con el plan de estudio de contenido que les compartí hace ya varias semanas. El día de hoy básicamente va a ser una introducción al contenido del curso, cuál va a ser la metodología, y básicamente explicarles cómo lo vamos a llevar a cabo. Ok. ¿Están viendo la pantalla todos? Sí, claro. Originalmente este curso lo impartimos en una universidad privada nicaragüense, por eso tenemos este material. Dice que la duración es de 50 horas, sin embargo vamos a acoplarlo. Posiblemente nos, nos extendamos un poco más si lo hacemos 100% práctico, pero la idea es que les quede un material y que les quede un conocimiento que les sirva para poder desarrollar competencias. Al final de este curso ustedes van a estar en capacidad de poder llevar a cabo un proceso de implementación, de adopción por primera vez de normas internacionales, con todos los productos que esto requiere, tanto como el cambio del catálogo contable, la homologación de las cuentas, los ajustes de transición, el balance de apertura y el juego completo de los primeros estados financieros en cumplimiento con NIF para pymes. Para poder llevar a cabo un proceso de transición o de adopción, es necesario que ustedes adquieran una serie de conocimientos sobre cada una de las secciones de la norma. Por algo la sección 35, que es la que aborda la transición a NIF para pymes, es la última de la norma. Se supone que ya ustedes deberían de tener conocimiento en cada una de las secciones previas para poder llevar a cabo una implementación. Esta es la estructura o el contenido original de este curso, que se impartió bajo la figura de un diplomado. Iniciaríamos con la parte de las generalidades de las NIF. La parte de las generalidades o los conceptos, la parte introductoria, está contenida en las primeras 8 secciones de las NIF para pymes. Les recomiendo, o sería bastante bueno para el desarrollo de este curso, que ustedes por su cuenta lean las primeras 8 secciones, y que cuando estemos ya en la parte práctica, en los casos de estudio, vengamos solo a la resolución, al análisis de los resultados y a la parte práctica. La parte del módulo 3 ya aborda las cuentas de activos. Ya vamos a ver las secciones de inventario, que es la sección 13, la sección de activos fijos o propiedad, planta y equipo, como lo denomina la normativa, que es la sección 17. Las propiedades de inversión, los activos intangibles, desde el punto de vista de los criterios de reconocimiento, medición, baja de los activos, reclasificaciones, políticas contables que se deben aplicar,
cuáles son obligatorias, cuáles son opcionales y los posibles efectos que pueda tener esto a la aplicación o en la presentación de los estados financieros. El módulo 4, que es el de instrumentos financieros, está relacionado con aquellos instrumentos que cumplen con la definición, es decir, que contienen una relación contractual en la que una de las partes debe entregar efectivo o equivalentes de efectivo a otra parte. Muchas veces cuando ven el término instrumento financiero, muchas personas piensan que es un instrumento complejo o que es un concepto que los puede llevar a confusiones o errores. Pero ya cuando estemos viendo el módulo vamos a ver qué realmente es un instrumento financiero, cómo se clasifican, cómo deben reconocerse y cómo se deben de medir. En el módulo 5 se va a estar abordando las partes de las cuentas de pasivo y patrimonio. En este módulo se aborda la sección 21, provisiones, contingencia, la sección 22, la sección de beneficios a empleados, que es la 28, así como el reconocimiento de la parte de instrumentos financieros, pero desde el punto de vista de pasivo, de los financiamientos recibidos. En el módulo 6, que es de cuentas de resultado, se va a abordar la sección de ingresos de actividades ordinarias, que es la sección 23, así como la parte de los impuestos, que es la sección 29. En la parte de otros asuntos lleva una combinación porque incluye la parte de conversión de moneda, que es la sección 30, y la parte de actividades especiales. Este módulo 6, desde el punto de vista de contenido, es bastante amplio porque son varias secciones que se abordan. Y finalmente el último módulo, que es el de proceso ya de adopción por primera vez de las NIF para pymes, que es la sección 35, y que, como les comentaba anteriormente, requiere que ustedes tengan un nivel de conocimiento teórico y práctico bastante avanzado, que se va a ir obteniendo a lo largo de los primeros 6 módulos. El primer módulo contiene los conceptos, cuáles son los organismos emisores, cuáles son los antecedentes de estas normas de la NIF para pyme y qué es una pyme para efectos de la normativa. Lo primero que vamos a ver es el concepto. Las NIF para pymes son normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Estas son emitidas por el Instituto, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es el IASB. Este organismo es el mismo que emite las NIAS, es el mismo que emite las NIC SP. El objetivo de crear este tipo de normas es homologar los términos y los conceptos contables a nivel mundial. Esto comenzó desde los años 70 y 80 con las antiguas NIC. Bueno, las NIC siguen estando vigentes, pero forman parte de las NIF. Este organismo recibe fondos de los principales países de la Unión Europea, también recibe fondos de institutos reguladores, ya sea instituciones de regulación bancaria y de firmas internacionales. Tiene su sede desde el punto de vista legal como una cooperativa suiza y es administrado a través de un fideicomiso. Pueden ver más información de este organismo en la página del IASB, pero básicamente su objetivo es estar emitiendo normativas tanto contables como de auditoría. Ok, entonces las NIF para pymes son un conjunto separado de normas contables. Tuvieron como base las NIF integrales. Sin embargo, una de las principales quejas que tenía la gente de las NIF integrales es que son demasiado extensas. Hace poco unos colegas del grupo mandaron las NIF integrales. Está dividida en 3 secciones. Está dividida en 3 libros: el libro rojo, el libro azul, el libro verde, y cada uno de los libros tiene más de 1000 páginas. Para aquellos que han leído, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer el conjunto completo de los libros de las NIF integrales, son más de 3500 páginas. Entonces estas NIF para pymes vienen a llenar un vacío que existía para un conjunto de empresas que no tienen un presupuesto
no tienen el personal, no tienen la capacidad de poder implementar las NIF integrales. Las NIF para pymes tienen menos requerimientos de revelación de información y ya te presentan un concepto que no estaba en las NIF integrales, que es de costo y esfuerzo desproporcionado. Estas NIF, al igual que las NIF integrales, son aplicables a un conjunto completo de estados financieros de propósito general. Y este es un concepto que ustedes van a estar escuchando muy seguido en la normativa, que es el de estados financieros de propósito general. Ahí pueden ver el concepto, que es un estado financiero que pretende satisfacer las necesidades de un amplio espectro de usuarios. En términos sencillos, el estado financiero de propósito general está diseñado para que múltiples usuarios puedan tomar decisiones con base a estos estados financieros. Recuerden que los estados financieros de una entidad pueden ser solicitados o pueden ser analizados por muchas personas, por sus accionistas, por sus acreedores. Aquellas entidades que publican sus estados financieros pueden ser analizados por potenciales inversionistas. Entonces, a este juego de estados financieros es que se le conoce como estados de propósito general. Son diseñados con el objetivo de satisfacer las necesidades de muchos usuarios. ¿Cuál es el caso contrario a este? Es el que se le conoce como estados financieros de propósito específico. Un estado financiero de propósito específico está diseñado para satisfacer las necesidades de un usuario en especial. Un ejemplo de este puede ser cuando la alta gerencia te solicita un estado financiero por sucursales, por ejemplo, porque el gerente quiere ver cuál de las sucursales es la más rentable, o cuál no es tan rentable y cuál sucursal puede ser cancelada. Entonces, ese tipo de información ya se le conoce como estado financiero de propósito específico y ya no debe de prepararse con base a NIF para pyme, ya no lo requiere la norma. ¿Cómo se han desarrollado estas normas? Obviamente su fuente principal fue la normativa integral, las NIF completas, pero estas fueron adaptadas a empresas que no tienen la estructura de una empresa pública, que es lo que vamos a ver de dónde viene ese concepto de pyme, que se define como pyme de acuerdo a esta normativa, y qué la diferencia a una pyme de una empresa pública. Esta es la información acerca de los organismos emisores. Esto no nos vamos a detener mucho tiempo en esto. Es el mismo que emite las NIF integrales. Sus objetivos son desarrollar un conjunto único de normas, lograr la homogeneidad, que el lenguaje contable se aplique de forma similar en la mayoría de los países del mundo y que permita el comercio internacional, que permita inversionistas extranjeros y el desarrollo financiero de estas entidades. Este es un breve resumen de los antecedentes que han tenido estas normativas. Desde el 2001 estaba el proyecto para emitir unas NIF para pymes. Estas se emitieron finalmente hasta en el 2009, no sé si lo recuerdan, y después se volvieron a emitir su segunda versión en el año 2015. Algunos cambios que hubieron de la versión de 2009 a 2015 fue, por ejemplo, la revaluación de propiedad, planta y equipos. En la versión de 2009 no lo permitía, pero en la versión de 2015 sí lo permite. Hubo muchos comentarios de los usuarios, de las firmas, de los países, de que por qué no se permitía el método revaluado para las pymes. Entonces ya hay ciertos cambios que se han aplicado a partir de la versión de 2015. Importante mencionar que este curso va a ser enfocado en la versión de 2015, obviamente, que es la más actualizada. En el caso de Nicaragua, esto está aprobado desde el año 2010
por el Colegio de Contadores Públicos. En ese momento se había determinado que los primeros estados financieros con arreglo de NIF para pymes serían en 2012. Este plazo se debe a que la sección 35, que es la de adopción por primera vez, establece que se debe definir la fecha de transición, un año de transición y posteriormente el primer juego completo de estado financiero bajo NIF para pyme tiene que ir comparativo. Entonces se requiere aproximadamente un periodo de 2 años para poder implementar de forma completa las NIF para pymes. Como muchos sabrán, esto ha generado muchas discusiones en el gremio porque está a nivel de un comunicado del Colegio de Contadores Públicos, no tiene fuerza de ley. Muchas de las empresas actualmente en Nicaragua lo que aplican es los antiguos principios de contabilidad combinado con una base fiscal posiblemente. Pero como el objetivo de este curso es reforzarnos o darnos las herramientas aplicando NIF para pymes, pues lo vamos a hacer como que si fuera ya, como que se va a implementar una adopción. Siempre piensen que en cualquier momento podría llegar a emitirse una ley que te obligue a adoptar NIF para pymes y ustedes podrían no estar preparados en ese momento. Es mejor que estén preparados desde ahorita. Este es un gráfico de los países que han adoptado o están en proceso de adopción NIF para pymes. Son todos los que están en verde. Obviamente la Unión Europea en su totalidad, incluso ahí en Europa es que se emiten las NIF. La gran mayoría de los países de América Latina también ya han adoptado. En el caso de Estados Unidos difícilmente lo adopten porque ellos tienen un marco normativo que es aún más complejo que las NIF para pymes, que son los US GAAP, y se encuentran ellos en un proceso de concordancia con las NIF para pymes que ya tiene varios años y posiblemente siga en proceso. Es importante que ustedes manejen estos conceptos que se van a utilizar durante todo el curso, como lo son valor razonable, materialidad, negocio en marcha, esfuerzo y costo de proporcionado. Estos términos que ustedes los pueden encontrar en las primeras 2 secciones, en las primeras 3 secciones de la norma, pueden llevar a un análisis exhaustivo. Por ejemplo, el concepto de valor razonable te puede decir ahí un concepto, la simple definición de que es el precio en el que están dos agentes económicos que están dispuestos a intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, te puede llevar a una discusión de que lo que sea razonable para un usuario puede no serlo para otro. Entonces, esto amerita una serie de estudios adicional que vamos a estar viendo ya con la práctica en los casos. El concepto de materialidad, muchos colegas contadores piensan que está limitado únicamente a los auditores. Eso es algo que muchos nos comentaban los alumnos del curso. Pero la materialidad debe estar enfocada desde el punto de vista del contador. El contador debe determinar qué es material y qué no. Por lo general existe una directriz en la que se considera que algo es material si puede afectar la toma de decisiones por parte de los usuarios de la información financiera. Eso es lo que se considera como material. Estas son algunas de las ventajas de la aplicación de las NIF para pymes. Creo que principalmente la mayor ventaja va a ser el lenguaje universal de los negocios, los informes financieros de mejor calidad. Una vez que ustedes logren preparar estados financieros de acuerdo a NIF para pymes, van a ver la cantidad de revelaciones que te presenta en las notas de los estados financieros o incluso en el mismo cuerpo de cada uno de los estados financieros, que puede ayudar a la toma de decisiones de los usuarios. Ok, ustedes saben que
los estados financieros son la representación estructurada de la entidad. Muchos se acuerdan cuando te decían que el balance es la fotografía de la empresa y el estado de resultados es como una película que te muestra lo que ha ocurrido en un periodo. Básicamente los estados financieros son el producto del registro y el procesamiento de todos los hechos económicos que ha realizado una entidad en un periodo, y en esto se resume la gestión de la administración. Por eso es que es importante que ustedes puedan preparar estados financieros de calidad y de acuerdo a una normativa internacional, porque estos sirven para la toma de decisiones. Estos representan la gestión que se ha realizado en una empresa. Esta es la diferencia que les comentaba entre los estados financieros de propósito general y los que son de propósito específico. Los de propósito general ya saben que van a satisfacer a muchos usuarios, a acreedores, a tus accionistas, a la gerencia, mientras que los de propósito específico puede ser a un único usuario. Si por ejemplo te piden un estado de resultados por centro de costos, esos son estados financieros de propósito específico. Este es el contenido que tiene el estado de situación. Hay una sección completa en la NIF para pymes que te establece cuáles deben de ser las partidas a presentar. Ahora, no necesariamente tienen que ir todas y cada una de estas partidas. Esto va relacionado con el concepto de materialidad. Acuérdense que se deben de presentar partidas que sean materiales. Esto es un requerimiento de la normativa, la separación entre partidas corrientes y no corrientes. Esto se hace con base al plazo de vencimiento de los activos y pasivos a la fecha del balance. Se considera que es corriente cuando tiene un vencimiento menor a un año, a la fecha de presentación del estado de situación. Este es el contenido que debería tener un estado de resultados, que bajo la normativa existe o te da la opción de presentar estado de resultado integral o el estado de resultados y ganancias acumuladas, los cuales son opciones de presentación que vamos a estar viendo con mayor detalle en próximas clases, pero que ha sido una mejora significativa en comparación con los requerimientos de NIF integrales. Esto te viene a simplificar bastante. Igual te da la opción de presentar los gastos de acuerdo a la naturaleza o de acuerdo a la función. Eso viene directo también de las NIF integrales y es una opción de presentación. Cuando estemos viendo a detenimiento cada una de estas secciones, ahí vamos a ver qué es requerido y qué es opcional, y cuál de las dos o tres opciones que existen les puede convenir en las entidades en las que ustedes laboren. El estado de cambio de patrimonio te presenta las principales variaciones o movimientos del capital de la empresa, de las cuentas patrimoniales. Este estado, dependiendo de la opción que ustedes hayan elegido, pueden presentarlo o no. Existen ciertas condiciones que se pueden presentar, pero puede ser opcional su presentación. Este estado que está aquí es muy importante. Te permite analizar en qué ha utilizado el efectivo la entidad, y también existen opciones de presentación del mismo, que vamos a ver más adelante, que son por ejemplo el método directo, el método indirecto. Lo importante aquí es que ustedes puedan diferenciar cómo preparar cada uno de los métodos y cuál de ellos te puede presentar información más relevante a vos como contador, como financiero, como gerente de una empresa, y no dejarse llevar solo por cuál sea más fácil de preparar, que es lo que muchos colegas han venido realizando.
Ok, esta fue la presentación general del curso. Vamos a ver ahorita. ¿Están viendo un archivo de Excel ahorita? No, todavía el archivo de PowerPoint. Ok. Este fue el contenido que les mandé. Ahora sí lo están viendo. Sí, Ok. Algo muy importante en esto es que para poder aplicar bien las NIF o las NIF para PYME, es necesario que ustedes tengan ya ciertos conocimientos previos que son necesarios, que deben de tener para poder implementar. Acuérdense que muchas veces la normativa te hace un mandato, te da una instrucción. Por ejemplo, te puede decir, este préstamo lo debes de reconocer aplicando la tasa efectiva. Si usted no tiene conocimiento de cómo determinar una tasa efectiva, eso le puede causar retraso a la hora de procesar la información, de poder analizar la parte normativa. Yo le agregué esta parte de los conocimientos previos, o no sé si decirles prerequisitos, para que ustedes vayan afianzando ciertos conocimientos, vayan buscando material que les pueda servir para poder entrar de lleno a la parte del requerimiento normativo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ahí se acuerdan de cómo determinar la desviación estándar? ¿Se acuerdan de esos temas? ¿Cómo determinar que existe una correlación lineal entre dos variables? Cuando hay una variable dependiente y una independiente. Muchas veces, muchos colegas vieron esos temas, pero piensan que tal vez no lo van a poner en práctica nunca. Entonces es recomendable, para poder llevar a cabo un máximo beneficio de este curso, que ustedes vayan a dar una repasada a estos temas, a estas conocimientos. No sé si, bueno, por ejemplo, en los primeros módulos no va a ser tan requerido, pero sí sería bueno que vayan analizando o vayan revisando sus materiales que tengan de matemática financiera, cómo determinar una tasa efectiva, cómo determinar un valor neto, cómo hacer un flujo de caja proyectado, la evaluación financiera de los proyectos. Eso es bastante útil. No sé quién se acuerda de términos como la tasa WACC, por ejemplo. Eso lo debieron haber visto en finanzas. ¿Cómo determinar la tasa WACC? ¿Para qué les va a servir? Existen ciertos requerimientos de la normativa en los que te manda a calcular tasas, y es necesario que tengan esos conceptos para poder aplicarlos de la forma correcta, y también para que puedan analizar el resultado que te arroja una implementación. Esto es bastante relevante. Y la otra parte de la metodología, bueno, que van a ser muchos casos, aplicar la normativa, la resolución y los análisis. Este archivo igual se lo voy a volver a compartir, porque el que les había enviado solo tiene esta parte del contenido. Y vamos a ver ahorita otro material que está relacionado con la definición de PYME.
Ok, me confirman si están viendo la pantalla ahorita. ¿Están viendo la presentación? No. ¿Hay alguien por ahí? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor, claro que sí. Ok. Ok, esto fue otro de los temas que generó cierta discusión cuando se emitieron las NIF para pymes. La definición de pyme. Ustedes saben que en muchos países de Latinoamérica existen distintos tipos de definición de lo que es una pyme, una pequeña, mediana entidad, una pequeña, mediana empresa. Y lo principal aquí es que esto no tiene nada que ver con el tamaño, digamos así, estructural de la entidad, no tiene nada que ver con el tamaño económico. Esta definición de pyme está enfocado en otras características. Por ejemplo, si esta empresa es una empresa pública o no. Y cuando se le dice pública, no estamos hablando de gubernamental, no es del Estado. Se le conoce como empresa pública a aquella que tiene una obligación pública de rendir cuentas, que emite sus estados financieros, ya sea porque se lo exige alguna regulación o porque está inscrita en alguna bolsa de valores y debe, por normativa, emitir sus estados financieros. Entonces, esas entidades que emiten sus estados financieros de forma periódica se le conoce como empresas públicas, y a esas empresas están obligadas a aplicar NIF integrales. Para todas las demás existen las NIF para pymes. Entonces, ¿cuál es la característica o qué es lo que debe cumplir una empresa para ser considerada pyme? 1, que no tenga obligación pública de rendir cuentas, y 2, que publiquen estados financieros de propósito general para usuarios externos. La segunda la cumple casi el 100% de las empresas, y la primera, pues igual, el 99% de las entidades no tiene obligación pública de rendir cuentas. Peor en Nicaragua. ¿Cuántos de ustedes han entrado a la página de la Bolsa de Valores de Nicaragua? Casi todos, me imagino. ¿Quiénes saben cuáles son las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nicaragua? ¿Cuáles emiten títulos? ¿Todos se mantienen actualizados? Del Hipollo. Ok, esa es una. Entonces, es una lista muy reducida la que está ahí. Las empresas que estén ahí tienen una obligación de rendir cuentas y por ende tienen que aplicar NIF integrales. Acá podemos ver ya una definición, o más bien requerimientos de cuándo una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas. Primero, que sus instrumentos de deuda o patrimonio se negocian en un mercado público. Aterrizándolo al caso de Nicaragua, una entidad que negocie sus instrumentos, ya sea de patrimonio o de pasivo, en la Bolsa de Valores de Nicaragua, Bolsa NIC. Otra característica que hace que una empresa tenga obligación pública de rendir cuentas es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. ¿Qué significa eso? Que administra fondos de los demás. El principal ejemplo acá, como lo pueden ver, es un banco. Un banco recibe depósitos de sus clientes, administra los fondos, coloca créditos, compra inversiones, mantiene liquidez y gestiona una serie de recursos que son de terceros. Por eso es que un banco tiene una obligación pública de rendir cuentas. En el caso de Nicaragua, los bancos se encuentran regulados, tienen su ley general de bancos, tienen un organismo supervisor que es la Superintendencia de Bancos, y estos están obligados a estar publicando sus estados financieros de forma periódica. Para efectos regulatorios, los bancos en Nicaragua tienen su propia normativa contable emitida por la Superintendencia. Sin embargo, estos bancos, cuando pertenecen a un grupo financiero regional y deben consolidar los estados financieros del grupo,
preparan un juego de estados financieros de conformidad a NIF integrales. Esto por lo general lo hacen a través de un paquete de reportes de consolidación. Entonces, aquí te da el ejemplo de bancos, cooperativas, compañías de seguros, todas esas entidades que reciben fondos de muchas personas, de muchos usuarios de estos servicios y que los administran en calidad de fiduciarios, en calidad de administradores. Esto es lo que estamos hablando. En Nicaragua la gran mayoría de las empresas son pymes. No importa la cantidad de ventas que tengan, no importa la cantidad de trabajadores, aquí no importa la cantidad de los activos, lo que importa son las características que acabamos de mencionar. Y aquí viene ya la primera pregunta. Ok, entonces dice, el único negocio de esta entidad es colocar créditos y recibir intereses sobre el dinero que les presta a sus clientes. La entidad obtiene todos sus fondos directamente de sus propietarios. La entidad no se encuentra bajo supervisión de ninguna autoridad reguladora. Esta está fácil. ¿Qué dice el público? ¿Alguien que quiera participar? ¿Puede o no puede aplicar NIF para pymes? Perfectamente, doctor. Ok, eso está bastante fácil. Doctor, ¿lo puedo interrumpir? Diga. Ok, le voy a poner el caso de una empresa que próximamente va a circular en Nicaragua. Me llama la atención que el marco conceptual dice que su giro es comisiones. Esta empresa que va a surgir, su giro principal va a ser ganar comisión por transacciones de terceros, algo como se le llama en otros países pasarela de pago. Esto lleva a pensar de que la NIF para pyme no se aplicaría para esta entidad, ¿o estoy equivocado? Consulta, cuando decís pasarela de pago, va a recibir pagos de muchos clientes y los va a estar administrando, así es, por cierto tiempo, o debería de ser algo 24 horas lo más. Va a recibir pago de muchas personas a favor de terceros, y al día siguiente pues le va a estar dando las ventas del exterior a los beneficiarios. ¿Podría poner el audio, el micrófono en mute, por favor? Ruth, por favor, si puede apagar su micrófono. Gracias. Ok, entonces el colega que estaba interviniendo, don Carlos, entonces, una empresa va a recibir pagos por cuenta de terceros. Así es. Así es. Voy a poner un ejemplo. El día de hoy recibe pagos de terceros a cuenta de terceros, y el día siguiente les estaría aplicando las transferencias si había cheque o fondo. Un máximo de lapso de 24 horas. Y esta va a ganar una comisión por cada una de esas transacciones. Entonces mi consulta es, como su giro es full comisión, ¿no aplicaría las NIF para pyme para esta entidad? Lo que tendrías que ver es si va a estar administrando esos fondos. Porque esto aquí habla de comisionistas e intermediarios de valores, por ejemplo, puesto de bolsa, fondos de inversión o bancos de inversión, porque actúas como un administrador fiduciario. Es decir, que vienen muchos clientes, te dan su dinero, te lo confían para que vos hagas las inversiones. En este caso vos estarías simplemente como un comisionista, como un intermediario, además que no es un banco. Entonces el dinero no va a estar, me imagino que la empresa va a tener que contratar a un banco para brindar ese servicio. ¿Cómo lo van a hacer? No, solamente yo recibo los pagos de esta gente y los transfiero nada más a las cuentas. Proyecto aparte está después
yo poder fácilmente hacer los pagos a sus proveedores, pero eso es un proyecto a priori. Ok, yo te diría que mientras no tengas una administración fiduciaria, no tengas, digamos, una responsabilidad ante tus clientes por esos fondos, no deberías aplicar la versión integral hasta que ya tengas o cumplas con ciertas características como un, qué sé yo, como una empresa de fiduciaria, como trust funding. Caso contrario, no. Podría aplicar NIF para pyme. Ok, gracias, doctor. Si querés lo podemos analizar más a detalle ese caso, viendo ya las características, pero me pareciera que no. Ok, está bien, gracias. Ok. Siguiente. TMK de Nicaragua es subsidiaria de TMK Internacional con sede en Panamá. TMK Internacional emite bonos que se cotizan en la Bolsa de Valores de Panamá. ¿Esta entidad puede aplicar NIF para pymes? La consulta es si la de Nicaragua puede aplicar NIF para pymes. ¿Algún voluntario ahí? Perfectamente. Perfectamente, ya leído la parte ahí de la sección. La holding cotiza en La la holding bolsa. es la que emite bonos, pero la de Nicaragua, la subsidiaria, no emite bonos. Ok, Y ahora la que en sí la que tiene que rendir cuenta es la holding y es en Panamá, no es en Nicaragua. ok. Aunque hay una Compañero, doctor, consolidación. recuerde que cuando la holding presentaría sus estados financieros consolidados, todas las empresas adheridas a esta tienen que aplicar el mismo marco contable. Ok. La parte del proceso de consolidación tiene que ser políticas contables uniformes. Sin embargo, no hay ninguna obligación para que la subsidiaria en sus estados financieros separados los presente en base a NIF para pymes. Esa sería la respuesta. Pero sí, a la hora de consolidar, la holding debería de aplicar políticas o hacer que sus subsidiarias tengan políticas contables uniformes para poder consolidar de forma apropiada de acuerdo con la sección 9. Correcto, entonces puede ser pyme o no. Sí, ahí ya tendría que venir una decisión a nivel del grupo, de lo que la holding le instruye a sus subsidiarias, pero no está obligada la subsidiaria a, digamos, a que sus estados financieros individuales sean bajo NIF para pymes. O más bien, no está obligada a que sean bajo NIF integrales, puede perfectamente presentarlo de cualquiera de las dos maneras. Ok. Ok, otro caso, una distribuidora de energía eléctrica. Es una de las entidades de negocio más importantes de la jurisdicción y sus actividades constituyen cerca del 4% del PIB de ese país. No aplica para pyme. No aplica para pyme. ¿Por qué? ¿Tiene obligación de rendir cuentas? Esa sería la pregunta. Acuérdense Sí, pues, cuáles son los requerimientos de obligación de rendir cuentas, ya sea que esté en la bolsa o que administre fondos de calidad de fiduciario. Aquí no te está diciendo ninguna de esas dos situaciones. Simplemente te está dando a entender que es una empresa muy grande, muy importante. Y es lo que acabamos de hablar, no tiene que ver con el tamaño de la empresa, no tiene que ver con el volumen de ventas, ni con la cantidad de trabajadores. entendido. Ahora ya viene la parte interesante. Cooperativa de Ahorro y Crédito El Roble. Se dedica a la intermediación financiera. Recibe depósitos de sus asociados. También puede recibir depósitos del público en general. Se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas del MEFCA, dice. ¿Puede o no puede?
no puede aplicar la NIF para pyme, la gran cooperativa El Roble. El Roble, no puede el Roble. Ahora, recuerden que las cooperativas en Nicaragua tienen su propio marco contable. ¿Quién lo ha escuchado? El licenciado Noel Ayardi es experto en ese tema. No Ok. pudo unirse. Las cooperativas tienen su propio marco contable, que es el MUCOP, el MUC para cooperativas. Entonces, cuando existe ese tipo de marco contable, acuérdense lo que estuvimos hablando, ya no es para un amplio espectro de usuarios. En caso de que esta cooperativa decidiera emitir estados financieros de propósito general adicionales a los que le requiere su propio regulador, que es a través del MEFCA, entonces en ese caso no podría aplicar NIF para pyme, tendría que aplicar NIF integrales, tal y cual hacen los bancos cuando emiten sus estados financieros para consolidación. Y este otro caso dice que es una entidad cuyos instrumentos de pasivos, es decir, bonos, pero no sus acciones, se negocian en la bolsa de valores. Este ya está más que claro. No importa que cotice instrumentos de deuda o instrumentos de patrimonio. Lo que importa es que esté inscrita en esa bolsa de valores, que es un mercado público, que cualquiera lo puede ir a comprar sus títulos. Entonces, en este caso, esta entidad está obligada a aplicar NIF integrales. Y este otro, que es una entidad que ya está en proceso de registro. Y esta afirma que sus estados financieros se elaboran en conformidad. Para pyme. ¿Todavía? Sí. Ok, ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice don Iván? ¿Está de acuerdo? No, no creo. Y es que si sus fines son para un mercado público y de bolsa de valores, no creo. Tiene su primer propósito de estar NIF integral. Pero todavía no está habilitada. Y independientemente. Ya está en proceso, sí. Acuérdense que desde que está en proceso es porque ya tiene una serie de requerimientos. Y acuérdense de otro factor, que si vos estás aplicando NIF para pymes y te querés adoptar NIF integrales, tendrías que presentar 2 periodos comparativos. Sería muy poco probable que vos estés en proceso de inscripción, que estés tratando de cumplir requerimientos y que todavía estés aplicando NIF para pymes. Tendrías que ya tener estados financieros en base a NIF integrales. Ok, otro casito. Una entidad controladora cotiza en la bolsa, tiene muchas subsidiarias en muchos países. El grupo prepara su estado financiero usando NIF completa, o sea, NIF integrales. Y las subsidiarias preparan su estado financiero usando los requerimientos de información que se aplican en la jurisdicción en la que están ubicadas, es decir, PCGA locales. Al preparar los estados financieros, el equipo de información financiera primero concilió los estados financieros de sus subsidiarias, los PCGA, a las NIF. Esto exige contar con el conocimiento de los PCGA de 10 países diferentes. Ok. Entonces, este grupo de personas obviamente quiere mejorar sus procesos. Tienen varias opciones. Opción 1, solicitar a las subsidiarias que preparen estados financieros de acuerdo a NIF completa, pero presentar las notas de acuerdo a NIF para pyme. Segunda opción, solicitar a las subsidiarias que preparen estados financieros de acuerdo a requerimientos sobre reconocimiento y medición, excepto instrumentos financieros, y proporcionar la información a revelar exigida por la NIF para pyme, o sea, las notas. Opción 3, solicitar que preparen estados financieros de acuerdo a NIF para pyme en reconocimiento y medición, a excepción de costos por préstamo. Y 4, solicitar a sus subsidiarias que preparen sus estados financieros de acuerdo a NIF para pymes. ¿Qué dice el público?
Está como complejo, está demasiado complejo esto. Regresar la... Es correcto. Ok, aquí a las opciones. Ahí en la opción 1. Acuérdense que la holding cotiza en la bolsa. Me voy con la opción 1. Opción número 2, compañero. Opción 2. Vamos a ver acá. Ok. La opción 2, solicitar que preparen estados financieros de acuerdo a NIF para PYME, a excepción de los instrumentos financieros y proporcional. Ok, acuérdense que lo principal aquí sería que los criterios de reconocimiento y medición estén bajo NIF completa, porque eso es lo que vamos a usar para consolidar. Entonces en este caso sería la opción 1. Vamos a, por un asunto de tiempo, vamos a concluir, pero sí me gustaría, quiero presentarles nuevamente el archivo de Excel, donde les puse las competencias, jóvenes. Que vayan a repasar estos conceptos financieros. Es muy importante que para las próximas sesiones de clase vayan a leer estos términos. Tablas de amortización. Vamos a hacer esto muy práctico, va a ser aplicado en hojas de trabajo, va a ser a través de Excel, la mayoría de los casos. Entonces sí sería importante que ustedes manejen la parte teórica. Y lo otro que me gustaría definir con ustedes ahorita es que si las sesiones van a ser en días de semana por la noche, o algunos proponen que sea el fin de semana, después, sábado después de mediodía, me gustaría aprovechar que hay ahorita 13 personas, a ver cómo podemos definir mejor. Profesor, en mi caso, para mí mejor un sábado después del mediodía. No sé, pues difiere un poco con el compañero. Pues yo digo que a esta hora a las 7, puede ser 2 veces en la semana. No sé qué fechas tiene usted programado para impartir las clases, pero yo lo veo pues a esta hora, iniciar 7 a 8, no sé, lo veo bien. Ok, podríamos programar la siguiente sesión para el jueves 30. ¿Qué dicen los demás? Y dejar siempre la opción de grabar las sesiones y subirla al canal de YouTube del grupo. Estoy de acuerdo. Ok, entonces les voy a compartir este archivo al grupo que tenemos de WhatsApp para que le den una leidita a los temas y para que vean qué es lo que vamos a ver en las próximas sesiones. La próxima sesión la vamos a enfocar a los estados financieros, principalmente el estado de situación, para que le den una leída a la sección, creo que es la sección 4 que le aplica. Ok, y ahí concluiríamos la reunión de hoy. Buenas noches y gracias a todos por la atención. Gracias, profesor. Saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches.